Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en The Crypto Legal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Acevedo. Él es gerente senior de Legal Operations en EY Colombia y host del podcast Algorítmica. Hola Daniel, ¿cómo vas? Elías, ¿cómo están? Un saludo para todos en The Crypto Legal. Es un gusto tenerte aquí. No, para nada. Antes el gusto es mío por la invitación. Como lo había comentado justo en otras oportunidades, muy fan del trabajo que han hecho ya desde hace varios años en The Crypto Legal. Entonces, no, para mí la verdad es que es el honor estar acá con ustedes. Qué bueno escuchar eso. Muy bien, entonces empezamos. Sí, por favor. Ok. La primera pregunta es la siguiente. En el caso latinoamericano, ¿aproximadamente cuándo crees que se empezarán a usar las nuevas tecnologías en la prestación de servicios legales? Pues mira, yo creo que esa pregunta la podemos matizar un poco en la medida de que creo que no hay como una definición tan clara de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, no es como tan fácil decir, sí, va a haber un momento en el tiempo en donde el martes 24 de noviembre a las 7 de la noche, a partir de ese momento, como que se prendiera un interruptor y ahí entonces se empiezan a utilizar nuevas tecnologías y entonces podemos decir, ahí fue ese momento, ¿no? Creo que lo que ha venido pasando en América Latina en términos generales, incluso uno podría decir que a nivel mundial, es que a medida que en derecho nos damos la oportunidad de experimentar con diferentes tecnologías, vamos encontrando de a pocos como esa aplicación para nuestro ejercicio profesional de una u otra forma. Y te coloco algunos ejemplos. Valga la redundancia, por ejemplo, en Colombia, desde hace como un año más o menos, se ha venido hablando mucho de la implementación de algoritmos de inteligencia artificial en el sector justicia, más exactamente en la Corte Constitucional, que es pues eso, la Corte, digamos, ente rector máximo de la Constitución en Colombia. Y ahí lo que se ha hecho es utilizar este tipo de tecnología para hacer un análisis de datos, digamos, un poco más rápido y más automatizado. Sin embargo, yo creo que todavía falta muchísimo camino, tanto en el sistema de administración de justicia colombiano como en general en América Latina, pero también estoy casi seguro que ya en otros países se han empezado a dar patar, que se ha empezado a hacer en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, allá pues también ya se están haciendo algunas cositas. Seguramente en otras jurisdicciones así no lo veamos tan tangible o a lo mejor no haya tanta información pública, seguro ya se han hecho algunas cosas, ¿no? Me parece que el caso argentino es el de Prometea, ¿cierto? Exacto, correcto. Que no, o sea, no conozco el detalle, digamos, del proyecto, pero pues justo lo que te digo, ya han dado pasos en ese sentido. En razón a ese proyecto de Prometea fue que se inspiraron, digamos, acá en Colombia. De hecho, creo que hubo incluso asesoría de los consultores que desarrollaron Prometea para lo que hicieron acá en Colombia para montar ese sistema, ¿no? Yo, la apuesta que tengo es que en razón justamente a la virtualidad forzada a la que se están viendo enfrentados, pues en general todo el mundo en este momento, incluyendo por supuesto sector justicia, profesionales en derecho que están en el sector privado, etcétera. Quizás estamos a 5 años o poco menos, ojalá, en donde vamos a empezar a ver una adopción un poco más tangible, ¿no? O a lo mejor un poco más robusta de diferentes tecnologías de información, sobre todo de las diferentes tecnologías de inteligencia artificial para diferentes propósitos. Creo que blockchain, que no, digamos, la podría como tecnología poner, digamos, en la misma canasta junto con inteligencia artificial de tecnologías emergentes, creo que va a tomar un poco más de tiempo en la medida que los casos de uso en blockchain son un poco más difíciles. Cuando tú, por ejemplo, hablas de smart contracts, no es tan fácil que le digas a una persona, sí, claro, ahora ven contrato con un smart contract, que las obligaciones del contrato se van a ejecutar de forma automática. Es un poco más difícil, ¿no? Pero tú sí ves, por ejemplo, hoy en día que ya hay algunas startups de firma electrónica que están precisamente haciendo algo de uso de blockchain para tratar de garantizar esa inalterabilidad Inalterabilidad. gracias, de los documentos, ¿no? Entonces, fíjate que ya hay algunas cosas, lo que hace falta es un uso un poco más masificado.
Vamos a ver si con esta pandemia, pues empieza, digamos, como a agarrar fuerza precisamente ese uso masificado. Es mi apuesta. Yo creo que así va a ser. Y lo vamos a ir viendo pues con más fuerza quizás en los próximos 3 a 5 años, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal aporte de los ALSP, más conocidos como los proveedores alternativos de servicios legales? Pues mira, yo creo que ese concepto de ALSP, que son precisamente como esos proveedores de servicios legales, proveedores alternativos de servicios legales, va a empezar como a cambiar y yo creo que en últimas pues ya no van a ser como alternativos, sino pues simplemente proveedores de servicios legales. Y yo creo que justamente ese va a ser su mayor aporte y es empezar a dotar al sector de servicios legales como sector económico de unos prestadores de servicio que no tienen la estructura tradicional de firmas de abogados, sino que son simplemente empresas de prestación de servicios jurídicos. Punto, fin de la historia. Que así, de hecho, pues debería haber nacido ese sector económico, pero pues digamos, históricamente se convirtieron en firmas de abogados donde solamente los abogados eran de hecho los propietarios y eso generó pues una cantidad de incentivos, etcétera, a que no hubiera otros accionistas, a que no se considerara como la importancia de tener inversiones de capital, a no tener, digamos, otros profesionales que aportaran con sus conocimientos al desarrollo de la empresa. Creo que ahí es donde está el valor justamente de los proveedores alternativos, que al tener esa noción un poco más de empresa, de negocio, empiezan a traer prácticas de gestión mucho más robustas que la que uno se encuentra en las firmas de abogados. Hoy en día, uno todavía sigue encontrando la famosísima hora facturable como mecanismo estándar de facturación. Y eso, por ejemplo, que yo no estoy tan peleado con la noción, digamos, de hora facturable como mecanismo de facturación, como si lo estaba Oscar Montezuma, por ejemplo, que él sí definitivamente la odia. Yo creo que puede llegar a ser una alternativa. A mí donde sí me parece un absoluto error, digamos, ese mecanismo es en la consideración de la contratación y de la unificación, digamos, salarial de los abogados. Porque entonces, si facturan, no sé, 2.000 horas al año, pues van a tener ciertos bonos y ciertas cosas. Si no, entonces, pues van a ser abogados como de menor categoría, ¿no? Eso genera unos incentivos terribles y perversos. Mientras que la dinámica un poco más tradicional, o bueno, tradicional no, mejor. La dinámica creo que más usual es la palabra adecuada en los proveedores alternativos de servicios legales es que al ser empresa, pues los abogados son empleados, así como también es empleado el ingeniero de desarrollo, ¿sí sabes? Y en ese orden de ideas, pues ambos van a tener una compensación parecida y no se va a recompensar ese trabajo en donde vamos a estar acá 16 horas conectados para lograr esa meta de horas facturables, etcétera. Y esas prácticas, buenas prácticas, además de gestión, es lo que creo que van a transformar este sector, esta industria, en últimas, que es pues, lo que necesitamos. Nosotros creo que no necesitamos más firmas de abogados con esas dinámicas, digamos, tradicionales de la prestación del servicio. Lo que necesitamos son empresas de servicios jurídicos que realmente se preocupen por tener un buen espacio, digamos, de trabajo para sus empleados, para sus colaboradores, pero además dar un buen servicio al cliente, que el buen servicio al cliente no es colocar a 4 o 5 abogados en una misma reunión, porque es que todos son muy buenos abogados y todos estudian en Harvard, ¿no? Sino entender realmente el cliente qué es lo que necesita como servicio jurídico, que muy seguramente vamos a poder apalancar mucho en tecnología, el dar ese buen servicio y hacerlo para realmente dar ese valor agregado que el cliente necesita, ¿no? Entonces, bueno, ahora yéndonos a una zona gris, más o menos relacionada con la pregunta anterior, ¿cómo crees que las firmas de abogados tradicionales pueden usar a favor la innovación? Yo creo que tienen varios caminos, ¿no? Podrían considerar, por ejemplo, la innovación en su propio modelo de gestión, que es lo que te estaba hablando. A mí se me hace que una de las primeras cosas que debería pasar en una firma de abogados es desligar la compensación que le dan a sus abogados de las horas facturables, por ejemplo. Eso, de hecho, creo que sería bastante innovador en la medida que es acabar con una mala práctica y empezar a generar mecanismos de compensación que incentiven más la consecución de resultados y no pues estar, como te decía ahorita, estar pegado a una pantalla de un computador 16 horas porque entonces necesitas alcanzar tu meta de facturación. Entonces,
Creo que si los despachos de abogados tradicionales empiezan a pensar en esas formas diferentes de gestionar su propio modelo de negocio, con eso ya van a tener una ventaja, pero enorme sobre aquellos pues que vean, digamos, en el ejercicio del derecho todavía como, pues, como ese ejercicio tan tradicional y que siempre se ha llevado así toda la vida. Y fíjate que ni siquiera estamos hablando de tecnología, ¿no? Y un poco acá, de hecho, el mensaje precisamente es despachos, digamos, que estén escuchando esto, o abogados, líderes de despachos que estén escuchando esto, no necesariamente por el hecho de que ustedes lleven tecnologías emergentes a sus despachos, significa que están siendo muy innovadores. De hecho, puede que no lo estén haciendo en lo absoluto. Recuerdo la noticia, por ejemplo, hace 2 o 3 años quizás, de un despacho español que estaba implementando su propia criptomoneda. Entonces, uno de entrada uno podría decir, pues innovador, pues a lo mejor, no sé, por lo menos llamativo sí es, pero pues qué valor nuevo estás entregando al cliente, pues no mucho a lo mejor, porque la lógica de esa criptomoneda era que el cliente tenía que adquirirla para luego pagar los servicios de la firma con la misma criptomoneda que estaba adquiriendo. Entonces dice, pues, ¿qué, digamos, qué hiciste ahí? O sea, ¿cómo le facilitaste la vida al cliente con esa criptomoneda? Pues creo que no lo hiciste mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, no por el hecho que traigas la tecnología emergente más hot del momento, está siendo muy innovador. Te invitaría a ti, querido líder de despacho, de despacho o firma de abogados que está escuchando esto, a que pienses mejor en cómo mejorar tu propia gestión del modelo de negocio, porque ahí tenemos muchísimas oportunidades y son, creo, frutos bajos en la medida que no necesitas grandes inversiones en recursos para empezar a gestionar la forma en la que das tu servicio de una forma novedosa, diferente y que realmente aporte ese valor agregado que el cliente necesita, ¿no? Creo que muchas personas están un poco escépticas, ¿no? Un poco, no sé si cautelosos frente al riesgo que puede implicar un nuevo modelo de administración, como tú dices. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Es que yo creo que de hecho ese es el mayor problema que tenemos en general en este sector, digamos, económico, en esta industria, y es que esa aversión al riesgo está, digamos, bien enfocada. Pues claro, cuando estás dando tu asesoría legal, pues está muy bien que tú como abogado quieras estar examinando los diferentes riesgos de la operación de negocio que está asesorando a ese cliente determinado, porque pues para eso te están contratando precisamente, para que le des como esa mirada jurídica y ayudes con esa mitigación de riesgos. Está fenomenal. El problema es que a nosotros nos forman con esa visión de aversión al riesgo de estar excesivamente, digamos, preocupados por los riesgos legales, pero luego esa conducta, digamos, ese hábito del comportamiento, lo traemos también a la forma en la que nosotros administramos nuestros servicios jurídicos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace 6 años, por ejemplo, que empecé a dedicarme a esas cosas, se me hacía increíble que las firmas de abogados no tuvieran juntas directivas, por ejemplo, o consejos de administración. Es decir, órganos de administración diferentes a la junta de accionistas o la asamblea general de accionistas que ayudaran precisamente a dar esas buenas prácticas o ayudar con esa mirada, digamos, del modelo de negocio como modelo de negocio. Y preguntaba además en las firmas en las que tuve la oportunidad de trabajar, incluso pues también preguntaba con compañeros que están trabajando en otras firmas, ¿por qué no existe eso? Decían, no, porque a los socios pues no les gusta, no, nunca se ha utilizado, nunca se ha visto una junta directiva o un consejo de administración despacho, entonces si nunca se ha hecho, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros como firma? Y esa mirada, digamos, como ese hábito del comportamiento de ser tan aversos al riesgo para la gestión del modelo de negocio, ahí es donde está, creo que la mayor falla de todo, porque es lo que impide que pienses un poquito diferente, ¿no? Que pienses y digas, oye, sí, ¿por qué tengo que compensar a mis abogados por la cantidad de horas que metan en un sistema de facturación? Los voy a compensar por algo diferente. ¿Qué? No sé. Creo que no hay una respuesta exacta para uno decir, esto te funciona a ti y entonces le funciona a todo el mundo. No sé. Creo que uno tiene que estudiar un poco las dinámicas de operación de los diferentes despachos e implementar cosas que hagan sentido a la luz de esas dinámicas de operación. Claro que hay buenas prácticas, por supuesto, pero en últimas, cada despacho es un mundo en sí mismo.
Utiliza las buenas prácticas, pero utilízalas a tu favor para cambiar ese chip. Pero cámbialo, es decir, atrévete a dar ese paso, atrévete a salir, digamos, de como ese normal, porque creo que el normal hoy en día no funciona tanto. ¿Tú crees que es factible que las normas sean redactadas tanto en lenguaje natural, jurídico, como lo conocemos, como en código? Sí, yo creo que sí, porque de hecho, si te fijas en últimas, lo que te trae el derecho son un conjunto, pues, de reglas, ¿no? La gran mayoría de las veces. Para que puedas materializar una operación de compraventa de un bien sujeto a registro, por ejemplo, para que puedas materializar y finalizar, digamos, de buena forma la compraventa de un carro, tienes que cumplir con ciertas reglas. Entonces tienes que entregar el carro, el comprador tiene que entregar a ti el dinero, pero adicionalmente luego ese carro hay que llevarlo a la oficina de registro de los vehículos, digamos, de la ciudad para oficializar, digamos, como esa transmisión del derecho de dominio. Si te das cuenta, muchas veces el derecho son un conjunto de reglas de cómo hacer cosas, ¿no? Cómo tener relaciones sociales entre nosotros, cómo tener relaciones de negocio, etcétera. Eso mismo es el código en una máquina. Exactamente lo mismo. Un conjunto de reglas que te permiten ejecutar algo o hacer algo que tú como el desarrollador determinas para esa máquina. Entonces, cuando estás creando una solución, por ejemplo, que haga un cálculo automático de la tasa de interés de un crédito, pues literalmente van a ser las mismas reglas, ¿no? Dado un valor tal, aplícale cierto número que va a ser esa tasa, luego multiplica, luego muéstrale ese valor al cliente. Y ese mismo conjunto de reglas puedes hacerlo tan complejo, tan simple como quieras, y eso va a ser una solución tecnológica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un desarrollo. Entonces, si te das cuenta, uno puede perfectamente agarrar esas reglas que te trae el derecho, pasarlas a un sistema de tal manera que ese sistema me ayude a automatizar en alguna parte, en alguna medida, esas reglas que me trae el derecho. De hecho, eso es lo que busca justamente la lógica detrás de los smart contracts, y es agarrar ciertas reglas que me trae un contrato y sus obligaciones y tratar de automatizarlas tanto como sea posible. Por ejemplo, cuando el contrato de alguna forma se dé cuenta que el vendedor hizo cesión de las llaves del vehículo, que bajo la legislación, por ejemplo, colombiana, hacer la cesión de las llaves es lo que se supone que determina como esa cesión del derecho real de dominio. Al momento que el contrato se dé cuenta que eso ocurre, el contrato entonces automáticamente ejecuta la obligación del deudor, que es el pago del precio. Entonces le cae, digamos, a la cuenta del vendedor el valor pactado finalmente por esa compraventa. Eso es la lógica básicamente, digamos, de un smart contract, ¿no? Automatizar ese cumplimiento de obligaciones. Ahora, el problema que tenemos con esa noción, digamos, de pasar el derecho a código, así, digamos, sin más, es pues el enforceability de eso, ¿no? Y es cómo lograr realmente que esas reglas que yo tengo en derecho las pueda hacer ejecutables de forma tan simple en código. Y ahí es donde ya la cosa, pues, no se ve tan clara. De que se puede ver así, pues claro que se puede ver, pero no es tan fácil que tú agarres un conjunto de reglas y digas, por supuesto, así ya esto está establecido, y como lo paso entonces a un lenguaje de programación en el que tú quieras, JavaScript, entonces ahora ya esto es mejor, ¿no? Porque lo estoy digitalizando, ¿no? De hecho, ese es justamente el problema de los smart contracts hoy en día. Y es esa imposibilidad en la gran mayoría de casos de uso de que tú realmente puedas hacer una ejecución automática de las obligaciones del contrato. Salvo que, por ejemplo, el caso de Cleros, ¿no? La plataforma de Dispute Resolution de Federico Asta. Salvo que toda la relación de negocio se dé por medio de la plataforma, donde ahí sí puedes controlar los diferentes elementos, digamos, de esa relación. Salvo que eso sea así, es muy difícil, por ejemplo, que el contrato se dé cuenta mágicamente que, digamos, yo siendo el vendedor hice la cesión de las llaves del vehículo que estoy vendiendo al comprador. ¿Mm?
al no existir esa posibilidad de forma fácil, tiene que haber un tercero que está involucrado en la mitad del camino, que muy seguramente va a ser ese mismo vendedor o ese mismo comprador a decir, sí, ya me entregaron las llaves. Si eso pasa, entonces se pierde la lógica o se pierde la esencia, digamos, detrás del smart contract. Y es que no hay intervención de las partes, además que está en la relación de negocio, de tal manera que como que esa falta de confianza entre ellos o ese sesgo, digamos, que pueden llegar a tener a no confiar entre ellas, pues como que desaparezca, ¿no? Entonces, en resumen, y perdón, digamos, si me fui como por las ramas, ¿no? De poderse, se puede, porque en últimas son exactamente las mismas cosas. El problema es que no todo el tiempo va a ser tan útil o tan fácil llevar esas reglas que te trae el derecho a un lenguaje de programación. Entonces, pasando a otro campo, ¿tú crees bueno, cuáles son las áreas del derecho que crees que son las más idóneas para ser complementadas con tecnología o nuevas técnicas de administración, como el project management? Esa pregunta está interesante porque creo que todas las áreas del derecho tienen partes, digamos, o actividades que son repetitivas y de baja complejidad, que son muy susceptibles, son las perfectas candidatas, de hecho, a esa automatización. Y todas las áreas del derecho en general pueden llegar a tener esas operaciones súper complejas donde necesitas a fuerza, digamos, pues ese tacto humano, precisamente, esas habilidades del humano que va a ser imposible que las tenga una máquina, por lo menos yo creo que los próximos 100 años, ¿no? Hasta que desarrollen inteligencia artificial general. Un ejemplo, si tú estás, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en una operación de M&A, ¿cierto? De fusión y adquisiciones, uno puede decir, uy, eso es súper complejo, eso es súper sofisticado. Pues sí y no. De hecho, la operación de M&A, aunque es un área del derecho que en efecto pues es sofisticada y es bastante compleja, también tiene un conjunto de actividades que son súper mecánicas y son súper repetitivas. Por ejemplo, el componente de due diligence dentro de los procesos de fusión y adquisiciones suelen ser tareas súper desgastantes y que hoy en día, de hecho, ya hay soluciones que tratan de atacar precisamente ese desgaste del humano para analizarle el montonal de documentos que te ponen en el cuarto de datos para hacer el due diligence. Un ejemplo de eso es Luminance. Otro ejemplo sería el e-discovery. Por ejemplo, estás en un litigio, que el litigio es el litigio más difícil del mundo. Estás en el arbitraje de la empresa más grande del mundo contra la segunda más grande del mundo. Una cosa impresionante. El componente de análisis de pruebas dentro de ese litigio, eso tarde o temprano va a terminar siendo una actividad súper repetitiva y muy seguramente no de tan alto valor agregado. ¿Por qué? Pues porque van a haber millones de documentos que vas a tener que analizar porque son aportados como pruebas dentro del expediente, pero ni siquiera son pruebas relevantes, sino que son simplemente documentos que aportan las partes ahí, ¿no? Ahí, perfectas actividades candidatas para que utilices herramientas que además, como te digo, ya están siendo desarrolladas como Luminance, por ejemplo, ¿no? Que ayudan, si bien quizás no a analizar completamente el contenido del documento, sí te ayudan, por ejemplo, hacer análisis por clusterización para tratar de organizarte diferentes grupos de documentos que comparten ciertas características y en algunas oportunidades te ayudan además con la identificación de diferencias entre el documento template, digamos que uno le proporciona a Luminance, versus los documentos que va encontrando a medida que va haciendo el análisis, para que te diga, oye, acá hay una cláusula en este contrato que se ve diferente a la que tú me entrenaste. Yo no sé si es bueno, si es malo, porque el Luminance no te va a decir eso. No te dice si es buena, si es mala, te dice se ve diferente. Y eso es lo que hacen, de hecho, los sistemas en general de inteligencia artificial. Te dicen, esto aquí, sé que se ve, esto no corresponde o sí corresponde al patrón que me enseñaste en la construcción, digamos, del algoritmo. Yo como sistema no tengo ni idea si eso es bueno o si es malo, pero se ve diferente. Tú, abogado, ahora ve, analiza y determina si para efectos del caso eso vale la pena o no. Entonces, fíjate que aunque estamos hablando de cosas que parecieran que son como áreas del derecho súper complejas, tienen igual actividades que son bastante susceptibles a utilizar tecnología para hacer más eficiente el trabajo. Pero también van a tener pedazos, digamos, dentro de la ejecución, que con toda seguridad ahí no hay ningún sistema que valga ni frente del juez, en la audiencia pública, para dar la exposición de argumentos de por qué tal cosa, ahí no hay máquina que valga.
cuando las partes están sentadas en la sala de negociación para acordar el precio final de la compraventa, por ejemplo, de la empresa A con la empresa B, ahí no hay máquina que valga. Ahí literalmente es esa habilidad de negociación que eventualmente hayan desarrollado los diferentes equipos y pues enfrentar esas habilidades para ver cómo les va, ¿no? Entonces, pues creo que más que como en qué áreas del derecho como que va a haber mayor impacto y en cuáles no, creo que más bien va a ser un tema de qué actividades dentro de las diferentes áreas del derecho puedan llegar a ser como, pues eso, bastante repetitivas y de baja complejidad. Yo creería que quizás aquellas ramas del derecho, digamos, que estén más enfocadas hacia usuario final o hacia el ciudadano, digamos, creo que pueden llegar a tener muchas de estas actividades que de alguna forma pueden llegar a ser más impactadas por tecnología, mientras que aquellas áreas del derecho que quizás no tengan como ese acercamiento tan directo como con ese ciudadano, con ese usuario final, sino que sean como más pensadas para regulación o para, no, regulación no, más bien para reglamentación como de operaciones de negocio grandes o operaciones sociales también, pero que sean complejas, pues ahí creo que va a haber menos oportunidad de usar tecnología, pero en últimas, pues como te digo, ¿no? Más que escoger un área u otra, va a ser tema de ver dentro de las mismas áreas del derecho qué actividades hay y ahí cómo podemos utilizar la tecnología de forma eficiente. Perfecto. Va. ¿Crees que los abogados in-house deberían preocuparse por el surgimiento de nuevos perfiles, tal como el de Legal Project Manager o Legal Engineers dentro de la profesión? Mira, yo creo que no solo los abogados in-house, yo creo que todo el mundo debería no de preocuparse, sino de interesarse por esta nueva formación en cuanto, digamos, la profesión del abogado, ¿no? Hoy acabamos ahorita justo de hacer un estudio acá en Colombia en donde entrevistamos a más de 160 líderes legales de las empresas acá en Colombia, ¿no? Y les preguntamos, para ti, líder de un área, de un equipo legal, ¿qué es muy importante que tu equipo de trabajo tenga? Y le presentamos ciertas opciones. Y el pedazo, digamos, de el conocimiento jurídico especializado sale más o menos como mitad de tabla, donde las habilidades que salen, digamos, como en las primeras posiciones, son habilidades hoy en día, por razones pues justamente de pandemia, de gestión eficiente del tiempo, de uso general, digamos, de tecnología de información, que si una persona le dice, oye, guarda esto en algún repositorio de información y comparte el link, pues no se enrede, digamos, mucho con eso. O sea, nada sofisticado, pues, sino cosas así como tan simples, pero tan útiles también. Esas habilidades las están empezando a puntuar de primero. A mí como abogado, si yo estuviera en este momento en la Facultad de Derecho, yo exigiría, por ejemplo, si bien no una materia, por lo menos un módulo dentro de alguna materia de herramientas y métodos de gestión de actividades y gestión eficiente del tiempo, que eso es de hecho lo que te trae en últimas Project Management. El Project Management en general no es otra cosa que un conjunto de buenas prácticas para hacer una buena gestión de actividades dentro de un proyecto y en últimas gestionar de forma correcta el cronograma, o sea, el tiempo de trabajo. Punto. Eso me parece indispensable independientemente si tú te quieres dedicar a ser abogado experto en derecho aeronáutico, en petróleos, en lo que sea. Tú, en últimas, eres un profesional de servicios jurídicos y necesitas gestionar tu tiempo y tus actividades. Entonces, así no se quieran dedicar o así no quieran tener una carrera, por ejemplo, pues en mi caso, como abogado, pero que se dedica a ayudar a otros abogados en estos temas. Yo como gerente senior en EY, dedicado además a Legal Operations, mi rol no es ejercer el derecho, mi rol es ayudar a equipos jurídicos a implementar tecnología, a desarrollar nuevas habilidades, a encontrar dónde están los problemas en el modelo de operación para implementar buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo me dedico a esto, pues por supuesto, yo necesito un conocimiento mucho más profundo acerca de diferentes tecnologías, tengo que tener un conocimiento mucho más profundo acerca de project management y de gestión de procesos, tengo que tener un conocimiento mucho más profundo acerca de analítica de datos, pero no tengo, por ejemplo, un conocimiento profundo en la regulación aplicada a tecnologías de información, porque yo no brindo servicios legales. Viceversa, si hay un abogado que su pasión es la regulación en protección de datos, pues perfectamente va a desarrollar
conocimiento, digamos, bastante profundo en eso, pero las otras cosas, esas otras habilidades, project management, legal design, le van a ser supremamente útiles para su propio ejercicio profesional. Entonces, creo que todos deberíamos de estarnos interesando por esta adquisición de nuevas habilidades, porque además eso te va a dar un plus muy, muy valioso en general en el mercado. Ahorita, de hecho, justo estamos buscando abogados, pero que hayan tenido acercamiento con estas otras disciplinas, porque necesitamos que el equipo tenga esas habilidades interdisciplinarias. Necesitamos abogados que sean capaces de estar en un proyecto de fusión y adquisiciones, por ejemplo, pero también que cuando yo los llame a un proyecto de Legal Operations, si bien es cierto, no van a liderar todo el proyecto y no se espera que tengan todas las respuestas, sí se espera que por lo menos sepan por dónde ir a buscar la respuesta eventualmente a ese proyecto, ¿no? Entonces la invitación acá es, tengan curiosidad. Creo que lo más importante cuando uno se empieza a acercar a esos conceptos, más allá de que encuentres la respuesta exacta a todo, que nunca la vas a encontrar, es tener curiosidad, que simplemente con esa curiosidad sola te va llevando a descubrir cómo van funcionando ciertas cosas y a obtener como esas respuestas. Y como en estos días está comentando en un post de Sebastián Soltado, que estaba hablando acerca de que si uno recomienda o no tomar certificaciones especializadas en Legal Tech, o en Legal Innovation o lo que sea. Mi respuesta frente a eso es, yo creo que es una muy buena forma de empezar para que te des cuenta acerca de lo que existe y puedes utilizar en tu ejercicio profesional. Pero no caigas en el error de pensar que porque estudiaste eso, entonces es el final del camino. De hecho, es exactamente todo lo contrario, es el principio del camino. Te diste cuenta que hay algo llamado Legal Project Management con ese curso que tomas y estudia Project Management y métete en el mundo en general de información y conocimiento que hay acerca de herramientas y métodos para gestionar tu trabajo como abogado. Cuando te empiezas a meter en estas cosas, no es el final del camino. El final del camino no es hacer un curso en lo que sea, en Legal Tech, en Legal Innovation, Legal Project Management. Es el principio. Y siempre ten como esa curiosidad para que nunca caigas como en esa trampa mental de pensar que uno ya tiene todo resuelto y que ya conoce absolutamente todo, sino todo lo contrario. Aprender nuevas herramientas, nuevas habilidades y encontrar la forma de usarlas de forma efectiva en tu ejercicio profesional. ¿Y qué opinión tienes sobre los legal engineers? Pues mira, hay que definirlos, ¿no? Primero, ¿qué es un legal engineer? Si es un abogado que tiene formación en algunos componentes de ingeniería como el análisis de procesos o en gerencia de proyectos o en análisis de datos, etcétera, como decía, a mí se me hace que son los perfiles perfectos para empezar a dedicarse justamente a este mundo. Si, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre me voy a arrepentir de no haber hecho en mi época estudiantil y fue aprovechar algo que estaba apenas arrancando 2008, 2007 y eran las dobles titulaciones que ofrecían las universidades. Si a mí me hubieran, digamos, si me dieran en este momento como la oportunidad de regresarme en el tiempo, en esa época y cambiar algo, es hacer la titulación en Derecho y la titulación en Ingeniería, para salir con ese conocimiento mucho más profundo en diferentes herramientas de ingeniería, como análisis de procesos, por ejemplo, análisis de datos, para aplicarlas de forma mucho más efectiva hoy en día en mi ejercicio profesional en Derecho, ¿no? Entonces yo creo que esos perfiles sí que van a encontrar mucha cabida en este mercado laboral, especialmente pues, en el mercado laboral de los equipos que nos dedicamos a estas cosas, pero también van a encontrar cabida si quieren ser abogados, digamos, en la práctica tradicional, si lo podríamos llamar así, sabiendo que ahora tienen nuevas herramientas para que sean mucho mejores como profesionales en la prestación de servicios jurídicos, ¿no? Agradecerte, Daniel, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Ha sido muy fructífera y bueno, nos toca despedirnos y esperamos que nos sintonicen la próxima vez aquí en The Crypto Legal. Síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan el siguiente episodio. Elías, Adolfo y a todos en CryptoLegal, un abrazo muy grande. Disfruté mucho, mucho en esta entrevista. Ojalá que sea como la primera de muchas. Ya nos encontraremos en una próxima oportunidad.